Distinguida doctora Maritza Gisela Paula Chica y compañeros, les extiendo un cordial saludo. Nuestro grupo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, bajo la asignatura de Organización y Planificación Escolar, ha realizado una ponderación de temas bajo el título La organización escolar como área de investigación y conocimiento, cuyos integrantes son Reyes Mirabá, Katiuska Elizabeth, Soriano Villón, Daniel Francisco y Tumbaco Santos, Ronald Vicente, junto con su moderador, que es mi persona, Pérez Calero, Melissa Gisela. Iniciaremos nuestras temáticas con las teorías clásicas de la organización y otros paradigmas a cargo del estudiante Ronald Vicente Tumbaco Santos. Es importante que quien estudie las organizaciones conozca tanto las teorías organizacionales que explican cómo éstas han ido cambiando acorde a la evolución del mundo, pues se dice que al tratarse de forma social podemos proyectar el desenvolvimiento futuro y cómo poder entenderlo y anticiparlo. Entre las teorías de organización tenemos que estas se pueden dividirse en tres: las existencialistas, las clásicas, que son las que se van a tratar, y las nuevas. Las teorías clásicas conciben a la organización como una estructura mecánica en la que las personas son piezas clave del funcionamiento de un proceso. Pues se dice que este tipo de movimiento busca la mejor eficacia a través de la asignación de trabajos y tareas, por lo que este movimiento se considera mecanicista, pues toma en pro las capacidades y habilidades de las personas. Este tipo de movimientos nace en España a mediados de los años 70. Entre las teorías de organizaciones clásicas tenemos la fisiológica, pues se basa en un movimiento o modelo tayloriano de la división de trabajo y eficacia como garantía del éxito, pues se dice que Frederick Taylor propuso métodos para mejorar la calidad del trabajador y que a su vez estas aumentaran la productividad del trabajo. Otra teoría es la de departamentalización, que sugiere la delimitación y división especializada de funciones según las capacidades y habilidades de las personas, puesto que tomando en cuenta las capacidades y habilidades de las personas se podría garantizar el éxito de una organización. Entre otros temas, los paradigmas educativos. Tenemos los conductistas, humanistas y cognitivos como primordiales, donde el conductista estudia la conducta del ser humano como un método deductivo y un comportamiento observable y medible. El humanista, que en otras palabras es comprender al alumno de una manera integral. El cognitivo. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con la participación de nuestro compañero, los enfoques políticos de las organizaciones y clásicos también se denominan con el énfasis en modelos formales y funcionan mediante la aplicación de reglas y procedimientos estrictos mediante los cuales los directivos asumen un rol y fijan objetivos de manera unilateral junto con el resto de los trabajadores, cumpliendo así con la organización realizada con el cierre de esta. Él mismo realizó un breve recorrido por las trayectorias teóricas más relevantes del campo de la organización escolar y las describió al visualizar algunas dificultades bajo la aplicación en virtud de que existe una cultura educacional y una adquirida por la sociedad. Continuamos con los modelos de cultura organizativa de los centros educativos, a cargo de la estudiante Katiuska Elizabeth Reyes Mirabal. Los modelos de la cultura organizacional en los centros educativos. La cultura organizacional es un elemento invisible para las personas que pertenecen a las organizaciones al punto de llegar a convertirse en la forma de hacer las cosas. Bauer en 1990. La cultura organizacional es el conjunto de las actitudes compartidas entre los miembros de la institución educativa, siendo así la manifestación de un patrón de supuestos básicos inventados, descubiertos o desarrollados dentro de lo que son los orígenes, conceptos y características. Tenemos que el término cultura asociado a la escuela se viene usando desde hace mucho tiempo en la bibliografía educativa para tratar de capturar aquellos rasgos que permiten comprender el funcionamiento escolar. Stein propone tres características, las cuales están desarrolladas en tres niveles.
El primer nivel son los supuestos básicos, aquellos que no son necesariamente conscientes por los actores involucrados de la escuela. El segundo nivel son los valores que se asocian a lo que se cree como bueno y malo. Y el tercer nivel incluye los artefactos, mitos, símbolos y prácticas cuya definición son los patrones de comportamiento observables. Dentro de los dos enfoques tenemos el enfoque interpretativo y el enfoque estructural. El enfoque interpretativo es el más apropiado para identificar las particularidades que distinguen una organización y la hacen única. El enfoque estructural está orientado a encontrar patrones estructurales que hacen que la organización sea más eficaz. En otras palabras, este último enfoque proporciona más oportunidades para comparar las organizaciones sobre la base de ciertos aspectos que se consideran fundamentales. El siguiente punto son los elementos. Todos estos elementos que se encuentran a continuación son importantes ya que se impulsan entre ellos, formando así un círculo de creencias y acciones que se refuerzan entre sí. Al final, lo que hace una cultura escolar exitosa depende de la comunicación entre todos los miembros de la comunidad. La cultura institucional se ha comprobado que las escuelas son más eficaces cuando los directores organizan espacios de reflexión, estableciendo relaciones positivas con sus profesores, promoviendo una participación en las decisiones académicas e intercambios de experiencias, ya que involucran a los directivos y profesores en el mejoramiento de la pedagogía y la calidad de los resultados. La cultura organizacional de instituciones educativas dentro del contexto iberoamericano. Esta hace posible la sinergia de los esfuerzos realizados y al ser estables, perduran con el tiempo, ya que comparten los elementos culturales relevantes, tal como los patrones de conducta, los hábitos, las costumbres, los valores adoptados, supuestos básicos, ayudando a comprender mejor la cultura, en este caso de las instituciones educativas. Marcon y Martin del Puey en el año 2003 establecen 4 dimensiones de la cultura organizacional. Estas son el liderazgo, la credibilidad, la calidad de las relaciones humanas y la buena comunicación de los directivos. De acuerdo con lo expuesto, en el ámbito educativo se presenta la necesidad de establecer los valores morales y éticos, así como los procedimientos que regirán a la organización. Estos tienen que estar acorde a la filosofía institucional, de modo que la misma promueve y lidere el accionar de cada uno de los colaboradores que forman parte de nuestra comunidad educativa. Nuestra compañera propuso que el servicio que oferta a la sociedad una institución es en sí la educación, ya que es un bien intangible que necesita ser constantemente planificado, evaluado e innovado. Muchas gracias a nuestra compañera por su participación. Continuamos ahora con los enfoques políticos de la organización escolar, a cargo del estudiante Daniel Francisco Soriano Villón. Los enfoques políticos de la organización escolar. Empecemos diciendo qué son las políticas en la educación. La política pública en educación es el conjunto de preceptos impuestos por un Estado en calidad de principios rectores del sector educativo público como privado, dentro de su territorio con la participación de los actores educativos para responder a los intereses. Las políticas educativas son parte de las políticas públicas de un Estado que representan un elemento primordial del sistema educativo. Se trata de poner en práctica medidas y herramientas para una calidad dentro de la educación. Entonces definimos a las políticas educativas como un tipo de interlocución que tiene lugar entre el gobierno y sectores de la ciudadanía, decididas por las autoridades públicas legítimas, decisión que las convierte en públicas y legítimas, llevadas a cabo por actores gubernamentales o por estos en asociación con actores sociales y que configuran un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad. Un ejemplo de las políticas del Estado es que la educación es gratuita, que todos tienen el derecho a estudiar y promueve la igualdad entre todos. Entonces, esas políticas del Estado son acogidas por las instituciones públicas como privadas y las moldean de acuerdo a su situación en la que se encuentran. Para conocer las políticas
Para conocer la política educativa, es primordial reconocer que las instituciones escolares son campos de lucha, que los conflictos que se promueven son vistos como algo natural y no patológicos, y que sirven para promover el cambio institucional, lo cual no significa que las escuelas presenten una situación de conflicto permanente. Así como decía, que las instituciones crean sus políticas de acuerdo a la situación en la que se encuentran. Entonces acogen las políticas del sistema educativo, las moldean y agregan demás para que tengan una educación de calidad como lo dicta el Estado. Entonces vayamos diciendo lo que es las micropolíticas. La dimensión política de las instituciones educativas se relacionan con los demás enfoques, uno interno, que es la micropolítica educativa, y otro estructural, macropolítico, que viene siendo del Estado, o sea, el sistema educativo, siendo necesaria la superposición de ambos enfoques para conocer más apropiadamente la realidad sobre enfoques micropolíticos. Como había dicho antes, la situación entre la institución educativa con la sociedad o dentro de aquella que no permita que la educación sea de buena calidad. La micropolítica de la escuela ocupa tanto de complejidad interna como de conseguir lo que hace para el estudio del ejercicio del liderazgo de las organizaciones educativas. Lo que tal estudio tiene más que ver luego de las influencias frecuentemente desarrolladas a nivel informal que con el desempeño formal de la autoridad. Y esa sería mi participación. Muchas gracias. De acuerdo con lo expuesto por nuestro compañero, una política pública en la educación es el conjunto de preceptos y principios realizados por un Estado de acuerdo a la nación en la que pertenece y también bajo el accionar del sector educativo público como privado dentro del territorio, con la participación de los actores educativos para responder a los intereses de la misma institución educativa. El compañero pudo expresar todo de una manera coherente y eficaz, por lo cual agradecemos mucho por su participación. A su vez, queremos agradecer a todos por su respectiva atención y nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias.